La verdad. La verdad. Soy un dios, chico. Okay, let's go. Kratos y Atreus deben enterrar a su madre y a su esposa. Es un momento muy serio. ¿Pero qué le pasa en los brazos? God of War es una obra maestra. La carga dramática, su historia, banda sonora, hacen que cada momento sea inolvidable. Fatality. Kratos está destrozado, pero no por la pérdida de su mujer. Está cansado de masturbarse. God of War por fin ha salido para PC. Y yo me pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo cojones va a salir el Bloodborne en PC de una p*** vez? Hay sitio de sobra. Lo siento, tú no. ¿Por qué? Pues God of War ha entrado. vemos a un Kratos vulnerable, que está hasta los cojones de todo, que solo quiere jugar a Stardew Valley, que repudia su pasado y en lo que se había convertido. Pasado que solo desentierra cuando le tocan las pelotas, como a John Wick. Por primera vez tiene miedo de perder su barba por culpa de los mods. Pero ¿qué nuevo y sanguinario enemigo podría estar a la altura del dios de la guerra? ¿Baldur? Creí que serías más grande. ¿Odín? ¿Zeus otra vez? No. El verdadero némesis de Kratos esta vez es un niño. Debería dejar caer esta roca sobre mi propio hijo. Thanks. Nah, demasiado tarde. ¡Oye, no corras! Joder, ¿quieres venir aquí? Ten cuidado que te vas a caer. No, papá, mira, esto seguro, mira. Joder. ¡Socorro, papá, que me muero! De verdad, ¿en qué hora, Kratos, conociste a su madre en un minijuego y te la tiraste? No podías haber preferido que te hiciera unos trabajitos manuales. No podías haberte ido a la cima de la montaña más alta de Midgard a cascarte tremenda paz. El juego como anticonceptivo funciona de lujo, de verdad. Nada produce más placer que ver al niño atrapado bajo una piedra, llorando, en peligro o siendo apuñalado una y otra vez. El problema es que no puedo hacerlo yo mismo. No solo no se calla nunca la boquita, sino que encima es un chulo de mierda y te vacila. Pero tú sabes quién soy yo, pequeño pedazo de trozo de mierda. No estarías aquí si no fuese porque yo completé un minijuego. Sería capaz de resucitar a Ares de nuevo y entregarle mi alma, solo para pedirle que te adopte para siempre, porque yo solo quiero matarte. Literalmente lo único para lo que te necesito es para que me bajes las cadenitas de los cojones y poder subir una tapia de 1,50 m. Y también para usarte como traductor de Google. Hermión, traduce. En el bar de Paco, cada 2 pajas una tapa gratis. ¡Qué ofertazo! Pero no es momento de lamentarse, porque hoy es un día triste para los videojueguitos. He pasado God of War y sé que para muchos, para la crítica, es un juego brillante, una obra maestra de 10, pero a mí me ha decepcionado. Me siento completamente roto, perdido y desamparado. Me sorprende que nadie de entre todos esos excelentes críticos de videojuegos, nadie se haya dado cuenta de lo que voy a decir ahora. Y aunque os duela y os rompa el corazón, tengo que decirlo. God of War no tiene minijuegos eróticos. ¿Creíais que Cory Barlog lloraba por las notas de Metacritic? Una mierda, lloraba porque le hicieron quitar el minijuego en el que Kratos se tiraba a la madre de Atreus. Oye, padre, ¿y tú cómo conociste a madre? En un minijuego. Cuadrado, triángulo, X, círculo, joystick izquierdo, triángulo. Hasta que la maté. Como fan de la franquicia desde sus inicios, creo que hablo en nombre de todos al decir que esto era una parte esencial de lo que God of War significa para todos nosotros. Como gamers y otakus que no mojan ni se mojarán nunca en la vida real ni con una ducha, estos minijuegos eran la única oportunidad que teníamos de mantener relaciones. Creciste con tu madre entrando en tu cuarto siempre cuando te tocaba completar un minijuego picante. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Y ahora te verá fracasar como hijo y como mal padre hasta en un videojuego. Cuadrado, triángulo, X, círculo, joystick izquierdo. God of War 1 fue bueno. Tenía puzzles y combates jodidos. Kratos se enfadaba por matar él mismo a su propia familia.
y era empalado. God of War 2. Es ese videojuego que te hacía pensar, ¿cómo coño puede tirar esto mi Play 2 chipeada? Y de nuevo Kratos, God of War 3. Es la venganza de los Sith de los juegos de God of War. El juego entero parece una boss rush matando titanes, dioses, da igual, lo matas todo. Eres el John Wick del Olimpo y acabas matándote a ti mismo porque eres tan puto amo que es imposible que puedas morir de otra forma. Un juego de móvil, varios de PSP y luego un falso God of War 4 llamado God of War Ascension, que no le importó a nadie. Y finalmente, God of War 1. ¿Cómo que God of War 1? Simulador de padre decepcionado 18. Y es que hemos pasado de esto. ¡Muere! A esto. Pillado. Están muy preocupados por el comportamiento de su hijo. Tras un exhaustivo análisis, he determinado que God of War es la peli de un canguro súper duro. ¿Qué pasa ahora, Metacritic? ¿Tu mundo se tambalea? Kratos es Vin Diesel, un exmarine retirado que ha estado en todo tipo de misiones de alto riesgo, como Kratos, que ahora debe enfrentarse a su mayor reto, ser niñera. No, pero es que Kratos antes era un macho alfa que se las tiraba todas y es que ahora es un pussy. ¿Vas a llorar? Bueno, Vin Diesel también era antes el amo y eso no quita que no podamos verle dar las mismas hostias a unos ninjas en una comedia familiar y segundos después haga el baile de Pete el Panda. Lo mismo pasa con Kratos. Puede ser atento y delicado hasta cierto punto con su hijo, pero sigue dando las mismas hostias. Incluso puede permitirse bailar porque ¿acaso hay algo más masculino que una skin de Fortnite? Se llama evolución y paternidad, principalmente paternidad. Si quieres el mismo juego, para eso tienes 27 Assassin's Creed o Far Cry 6. Pero si Kratos cogiese a su hijo y se lo llevara navegando al prostíbulo más cercano, sería un poquito raro. De hecho, Kratos siempre fue un pussy. ¿Acaso se os ha olvidado cómo hizo un trato con Ares? Porque este viejo bárbaro cachondo estaba a punto de tirárselo como un toro y sin pastillas a él y a todo su ejército de espartanas. Y apareció Ares y le carrileó la partida. Que un personaje evolucione no significa que sea peor ni mejor, solo que está vivo. Es como esperar que Kat sea siempre un loco que va matando demonios durante todo Berserk y esperar que no le afecte ni esté traumatizado. Hermanos, entiendo vuestro dolor. Las tetas, la sangre y la violencia gratuita se han terminado. Y eso duele. Pero, hey, están las Valquirias que igualmente te van a La trilogía original y todos los juegos anteriores van a seguir ahí siempre. Y recordad, el sexo es temporal. Pero Doom es eternal. God of War es una lección sobre la paciencia. Aunque nos la han colado, pero bien. Porque el juego entero es una misión de escolta de esas que tanto odias, en las que acabas desarrollando un hermoso vínculo afectivo hacia el niño. The Last of Us te cautivó, El Lobo Solitario, The Mandalorian, Will Smith con su hijo en busca de la felicidad, El Señor Miyagi, la ruso, Kikujiro, La Carretera y Up. ¿Sabéis cuál es la diferencia de todas esas obras con God of War? ¡Tú, hijo de las remil pu! Tenemos un viejo cascarrabias, al niño Boy Scout que no se calla y que buscará constantemente tu aprobación y una increíble odisea por delante llamada paternidad. Acaba siendo más bien El Resplandor, porque vamos a querer acabar con la vida de nuestro propio hijo con un hacha. Quitando todo eso y que quizás se pasen un poquito con el tema de los objetos y mejoras, vaya, ¿a quién me recuerda? El juego está bastante bien. Tiene el mejor arma que se le podía dar a Kratos después de las espadas del caos. Un hacha boomerang que brilla con hielo y lo lanzas y atraviesa y lo lanzas y vuelve. Oh, y esa sensación... Eso sí, te vas a hartar de luchar una y otra vez contra los Power Rangers de colores de los trolls. Pero qué más da, si el combate es Dios. Sigue estando presente esa brutalidad y mala hostia que tiene Kratos. E incluso está más enfadado que nunca porque su ira ya no es solo espartana, ahora también es paternal. Y el niño le da un burst con su retraso. Mira, este es mi burst. Mira. Parries, rodar. E incluso hasta hay un dragón que te impide el paso en... Un momento.
Ya no es un hack and slash que te hagan machacar botones como un enfermo, lo cual tampoco era algo malo, pero Kratos sigue siendo el mismo. Antes gritaba en voz alta los nombres de las personas a las que quería asesinar. Ahora grita cada 5 segundos. Cuando ayudaba a alguien en el pasado lo acababa matando o perjudicando. Espera. ¡No te acerques a mí! ¡Aléjate! Ahora cuando intenta ayudar a alguien, bueno... ¡Freya, abre la puerta! ¡El niño está malo! ¡Se ha caído por un puente! Oh, Dios mío, hay que ayudarle. Gracias, Freya. No sé cómo agradecértelo. Déjame pensar. Si Breath of the Wild inventó la pose del personaje mirando el paisaje, God of War ha inventado los paisajes que hacen que se te caiga el pito. Toda esa monumentalidad, los escenarios. Si hasta la serpiente puede decir... Vale, prometo que ya he encontrado la peli a la que se parece God of War. El Arca Rusa. Esta peli de Alexander Sokurov consiste tan solo en un único plano secuencia de 90 minutos sin cortes. God of War también es en su totalidad un plano secuencia y en esencia es lo que ayuda a mantener todo el conjunto en constante acción, movimiento y tensión. Eso es continuidad. Todo está en constante cambio y es una sorpresa continua. El dolor de Kratos es silencioso, pero está ahí. El aprendizaje de padre e hijo. No confundas mi silencio con falta de duelo. God of War es magistral y a veces combina perfectamente el cine y los videojuegos. Y es que en cualquier momento pasamos de la calma a... Y el final es también un lamento, como en el Arca Rusa. Y tenemos también esa catarsis reflexiva, en la que comprendemos todo este viaje y qué nos ha llevado hasta aquí. Y es que este God of War vivirá para siempre. Por eso le doy un 4 de 5, lo de los minijuegos es imperdonable. Pero dadle a like y suscribiros para apoyar esta nueva sección del canal y no olvidéis comentar cuál queréis que sea la próxima review acojonante. Y a ver si sale Bloodborne para PC, coño.